Bien, hola a todos, vamos a hacer este problema que nos queda por hacer en el que nos dicen que tenemos un giróscopo formado por un disco plano, un eje idealmente sin masa que está anclado en un punto que actúa como un pivote. Bueno, se nos dice que deseamos hacer girar este giróscopo de forma que mantenga un ángulo θ constante con la vertical y además nos dicen que el punto del disco que inicialmente está en la posición más elevada, deseamos que en todo momento se mantenga en esa posición más elevada. Bien, para ello nos hacen estas tres cuestiones. En primer lugar, encontrar los momentos principales de inercia. El apartado B, calcular cuál será esa velocidad angular de precesión. Y el apartado C, ver si existe alguna relación entre R y L que hace que el movimiento sea posible. Bien, pues empezamos con el apartado A, que es muy sencillito. Tenemos un disco plano que está rotando respecto a un punto que está fuera del plano del disco. Es decir, como el eje no tiene masa, consideramos exclusivamente la masa del disco y tenemos que para los momentos de inercia yo voy a llamar, por ejemplo, eje E3, lo voy a poner en la dirección del eje del disco y perpendicular, pues voy a llamar, por ejemplo, E1, con lo cual E2 estaría apuntando hacia afuera del papel. Recordad que esta elección de ejes es totalmente arbitraria, yo voy a trabajar así ya que es la que solemos usar normalmente. Bien, pues si hago esta elección de ejes, tenemos que el disco tiene una simetría de rotación en torno a E3, por lo tanto I1 va a ser igual a I2 y para encontrarlo simplemente necesito los momentos de inercia del disco y aplicar Steiner. En el caso de I1 y I2 tenemos el momento principal del disco en torno a un eje contenido en el plano del disco es un cuarto mr cuadrado y como estamos a una distancia de L, pues simplemente pongo ml cuadrado. E I3 que coincide con el momento del disco respecto a su centro, mr cuadrado. Muy bien, pues ya tengo los momentos principales de inercia. Paso al apartado B. ¿Cuál es la velocidad angular de precesión? Bien, para ello tengo que encontrar primero en qué dirección va la velocidad instantánea de rotación de este disco. Bueno, podemos pensar si este punto P está girando o no respecto al sistema de ejes del cuerpo. Si no lo vemos claro, podemos pensar también qué tipo de trayectoria debe realizar el punto P, que obviamente será una trayectoria circular en torno a la vertical. Eso quiere decir que este punto P tendrá una velocidad angular que irá justo en la dirección de la vertical. Bueno, pues lo mismo pasaría con este punto de aquí abajo. Si el punto P no se mueve, el punto no se mueve respecto a la rotación en torno a 3, eso quiere decir que este punto de aquí abajo tampoco se mueve, por lo que también estaría realizando una trayectoria circular, es decir, un movimiento de precesión en torno a la vertical. Lo mismo para este punto central, estaría realizando también una trayectoria similar, es decir, la velocidad angular para todos los puntos del disco debe ir en la dirección de omega, perdón, en la dirección de K. Es decir, el vector velocidad angular instantánea debe tener dirección K. Pero por otro lado, sabemos que el vector velocidad angular instantánea será la velocidad angular de precesión, que en el enunciado lo estamos llamando omega. Bien, pues omega será omega mayúscula por K. El ángulo θ se mantiene constante, así que no vamos a tener componente sobre 2. Y la velocidad angular de giro respecto a E3, que es psi punto. Es decir, de estas dos expresiones
ya vemos que la velocidad angular instantánea solo tiene componente k, por lo tanto será, omega mayúscula por k, y además psi punto tiene que ser 0. Es decir, el disco no está girando respecto a 3, el disco lo único que hace es preceder en torno a la vertical. Bien, si escribimos esta velocidad angular en la base E1, E3, vamos a tener, tal y como hemos dibujado aquí los ejes, K tiene componente coseno sobre E3 y componente seno positivo sobre E1. Es decir, que tendríamos que omega minúscula es omega mayúscula por el seno de teta por E1 más omega mayúscula coseno de teta por E2. Muy bien, ya tenemos la velocidad instantánea, tenemos los momentos de inercia, podemos calcular muy fácilmente cuál será el momento angular, que será I1 omega 1. En la dirección de I1 no tenemos componente. Bueno, vamos a escribirlo sobre E2, aunque no lo tenemos, I3 omega 3 E3. Esta componente se va porque no tenemos componente de omega en el eje 2, así que tenemos I1, que es un cuarto mr cuadrado más ml cuadrado por omega seno de teta E1 más un medio mr cuadrado omega coseno de teta por E2. Muy bien, pues ya tenemos entonces cuánto vale J. Si queremos calcular cuál es la velocidad angular de precesión, podemos calcular cuál es el ritmo de cambio de J, y ese ritmo de cambio de J lo podemos calcular o bien viendo que J lo que está haciendo es preceder en torno a la vertical, o por otro lado ver que el ritmo de cambio de J vendrá causado por el efecto del momento de una fuerza, que deberá ser el peso. Bien, pues vamos a empezar planteando que J punto cambia porque el vector J está precediendo. Está precediendo con una velocidad angular omega. Así que este J punto lo puedo escribir como, bueno, los componentes E1, E2, E3, omega, que solo tiene componente sobre E1 y sobre E3, y J, que tiene componentes I1, omega 1, 0, y 3, omega 3. Bien, pues haciendo este producto vectorial obtenemos I1, omega 1, omega 3 por E2 menos I3, omega 1, omega 3, E2. Bueno, obviamente J punto nos queda en la dirección de E2, es decir, perpendicular al plano del papel, lo cual es lógico. Bien, pues seguimos. Esto será I1 menos I3, omega 1, omega 3 por E2. Y esto, utilizando los momentos principales de inercia, puedo sacar factor común, y desarrollando esa resta me va a quedar L cuadrado menos un cuarto de R cuadrado M omega 1 y omega 2, que omega 1 es omega seno y omega 3 es omega mayúscula coseno, es decir, tengo un omega cuadrado seno de teta coseno de teta por E2. Muy bien, pues ya tengo el ritmo de cambio de J, que está apuntando en la dirección de E2. Esto respecto a la precisión de J. Por otro lado,
sabemos que J punto viene causado por el momento de una fuerza respecto al punto O, y esa fuerza, si la dibujamos en nuestro esquema, vemos que será el peso y estará aplicado en el centro de masas de nuestro giróscopo, que será el centro del disco. Aquí voy a tener una fuerza de valor mg. El ángulo que forma el vector fuerza con el vector distancia al punto de aplicación, el vector r, es justo θ también. Así que el momento de las fuerzas actuará también en la dirección de sub 2, pero en este caso, por el sentido de avance desde mg hasta el vector r, irá dirigido en la dirección negativa de sub 2. Es decir, este momento de la fuerza será mg, la distancia al punto de aplicación, que es L, el seno del ángulo que forma θ, y su dirección será E sub 2 con signo negativo. Bien, pues puedo igualar estas dos expresiones y diré entonces que L cuadrado menos un cuarto de R cuadrado M omega mayúscula seno de θ coseno de θ, me quito los vectores y aquí voy a tener menos mgl seno de θ. Seno de θ se va, una masa con una masa se va y me va a quedar omega mayúscula al cuadrado va a ser g partido por L, el signo negativo lo quito cambiando el orden de este paréntesis, un cuarto R cuadrado menos L cuadrado y me queda un coseno. Muy bien, ya tengo el valor de omega, el valor de omega al cuadrado, que ya vemos que para que tenga esto sentido, bueno, el valor de omega al cuadrado, que es el apartado B, pasamos ya al apartado C, vemos inmediatamente que para que esto tenga sentido, lo que tiene que ocurrir es que un cuarto R cuadrado sea mayor que L cuadrado, para tener un número positivo aquí y por lo tanto tener un valor real de omega mayúscula. Es decir, necesitamos que R sea mayor que 2L. Con lo que tenemos resuelto nuestro problema. Fijaros que esto quiere decir que I sub 3 sea mayor que I sub 1. Es la misma condición, según la definición de I sub 1, I sub 3. ¿Qué quiere decir que I sub 3 sea mayor que 1? Pues quiere decir que la componente J3 va a ser mayor que la componente J1. Lo podemos ver esto gráficamente. Vemos que si I sub 3 es igual a I sub 1, por la definición de J, dado que omega 1 es omega mayúscula seno y omega 3 es omega mayúscula coseno, si I sub 3 es igual a I sub 1, esto lo que quiere decir es que J lleva la misma dirección de omega, es decir, lleva la misma dirección que K. Bueno, en este caso tendríamos J apuntando en la dirección vertical. Por otro lado, si I sub 3 es mayor que I sub 1, que es la condición que hemos obtenido, eso lo que quiere decir es que J3 va a ser mayor que J1. Es decir, en el dibujo que nosotros tenemos E sub 3, tenemos E sub 1, la vertical, J
iría en esta dirección. Fijaros que en esta dirección teníamos el ritmo de cambio aplicado en la dirección negativa de J, es decir que el ritmo de cambio vendría aplicado en la punta de este vector hacia dentro del papel, que es lo que realmente tiene que ocurrir para que se produzca este movimiento. J tiene que estar cambiando en la misma dirección que E sub 3. Pero por otro lado, si I sub 3 es menor que I sub 1, esto quiere decir que J3 es menor que I sub 1, que J1, y esto quiere decir que en el dibujo que tenemos, E sub 3, E sub 1 y la vertical, J iría apuntando en esta otra dirección. Y ya vemos que esto es imposible, porque si E sub 1 y E sub 3 están precediendo en torno a la vertical, entonces en este caso J punto estaría apuntando hacia afuera del papel, lo cual es contrario a este signo negativo de J punto que tenemos aquí. Con lo cual esta situación no puede darse y lo que tiene que ocurrir es esta solución de aquí. En alguna notación más también vemos por el valor que hemos obtenido para omega mayúscula, vemos que si teta, si el ángulo teta se acerca al valor de pi medios, entonces vamos a tener una indeterminación en la velocidad angular de precesión que va a tender a infinito, es decir, se va a hacer muy grande, lo cual puede parecer lógico si tenemos este cuerpo rotando con un ángulo teta cercano a pi medios, es decir, el eje cercano a la horizontal. Necesitamos una velocidad angular de precesión muy alta para mantener este movimiento. Menos lógico parece el resultado de que si teta es 0, es decir, si el eje del giróscopo está muy cercano a la vertical, el movimiento puede ser posible y además nos aparece que omega debe tener un cierto valor que será constante, solo dependerá de las dimensiones del cuerpo y será GL partido por un cuarto R cuadrado menos L cuadrado. Muy bien, pues con esto hemos resuelto por completo este problema relativo a la rotación de un giróscopo.